señor presidente. Desconocía el placer cinéfilo del diputado preopinante. La verdad que no vi la película y me tiento de verla. Me perdí un poco en las cartas, pero está bien. Son cosas que pasan a las 12 de la noche en esta cámara. Estamos recomendando películas. En fin, no, en el día de hoy, tratando de ser serio, sí me quiero referir a lo que pasó. Pasa una cosa poco habitual en esta cámara que no pasa en el resto de, de por lo menos de los parlamentos de nuestro país y en el Parlamento Nacional, que se pasa mucho tiempo discutiendo sobre proyectos que no son aprobados, que son rechazados sobre tabla y no se habla de lo que efectivamente se sanciona como ley. Y quiero referirme a que saludo y felicito el gesto de madurez que ha tenido el bloque opositor mayoritario y quiero también destacar la buena predisposición que ha puesto cada vez que ha sido requerido el ministro de Justicia, Julio Alac, para explicar de qué se trataba el proyecto que tratamos en el día de la fecha, que tiene que ver con la expropiación para poder generar alcaldías y nuevas unidades penitenciarias en la provincia de Buenos Aires, que bien lo explicó y celebró el diputado Giacobbe sobre un cambio de paradigma en la gestión en la que se empieza a dar respuesta, tanto que le preocupa al diputado, sobre determinados temas. Bueno, hemos empezado a dar respuesta, han prestado con mucha voluntad y le valoro y le reconozco el esfuerzo, diputado Abad, que ha hecho para que su bloque pueda acompañar este proyecto de ley, y así como en algunos momentos discutimos en esta parte de la sesión, creo que es justo reconocer esta situación de aporte que ha hecho a poder sancionar este proyecto de ley y que pase al Senado y que rápidamente el Poder Ejecutivo tenga el instrumento necesario para poder poner a funcionar este proceso que va a demorar un tiempo, pero va a dar por lo menos una respuesta en forma, no sé si definitiva, pero pone en camino a dar una respuesta a un problema que tenemos los y las bonaerenses desde hace un tiempo. Un problema que tiene que ver con una situación humanitaria. No pueden las cárceles bonaerenses estar de la forma que están, digamos, y me parece que esto viene a poner luz y a tratar de aportar una solución al tema. En segundo lugar, a muchos y muchas compañeras del bloque al cual pertenezco han homenajeado a quien fuera presidente de la República Argentina, quien fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz, diputado nacional, secretario general de la UNASUR, intendente de su ciudad natal, de Río Gallegos, una persona que no alcanzarían las palabras ni el tiempo para reconocerle el aporte que ha hecho a nuestro país. Y esencialmente también, y esto lo digo como bonaerense, a nuestra provincia, un compañero, un militante político que hizo, como decía el Cuto, su formación universitaria en la ciudad de La Plata y que cuando fue presidente ha tenido un cariño más que especial por la provincia de Buenos Aires y ha destinado un montón o lo ha puesto en el centro de la escena de nuestro país como hacía mucho tiempo, como ningún proyecto como desde el general Perón se había puesto. Digo, ha puesto a la provincia en el centro de la escena. Entonces, destacar algunas cuestiones que son esenciales y referirme también y profundizar un poquito algo que dijo Cuto, lo cual me parece muy interesante y demás está decir que comparto. Y Cuto hacía referencia en el homenaje a Néstor Kirchner, hacía referencia a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y él decía, Néstor no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por Cristina, en parte. Y creo que la dirigencia política, porque el pueblo ya lo ha incorporado eso, pero debe tener memoria. Y a Néstor Kirchner, no tiene sentido recurrir a archivos, cada uno sabe lo que ha dicho y lo que ha hecho con Néstor Kirchner en vida, digamos, se han dicho
y se han planteado un montón de cosas de él. Y el día que le faltó a la República Argentina fueron millones los que lo lloraron. Y muchos de esos millones, o muchos de esos que lo lloraron, fueron dirigentes políticos que se habían planteado como antagonistas o que incluso lo habían despreciado como dirigente político durante el transcurso de su vida. Y creo que lo que decía Cuto tiene que ver. Creo que la dirigencia política argentina, la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, no tiene que cometer ese error que cometió con Néstor Kirchner, con quien fuera 2 veces presidenta de los argentinos y hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y homenajear a Néstor Kirchner tiene que ver si la dirigencia política de la provincia de Buenos Aires, de nuestro país, realmente siente ese homenaje, tiene que ver con reconocerle a Cristina toda la tarea que ha desarrollado junto a él y que ha desarrollado después de que él dejara o tuviera su desaparición física, digamos, todo lo que ha aportado Cristina, no solo al proyecto político, sino a nuestro país. Y la verdad es que pienso y creo que hay 2 cuestiones que definen a Néstor Kirchner. Una es la voluntad, ¿no? La voluntad de un militante político y cómo eso se sobrepone a absolutamente todo. Cuando uno milita en política siente que puede transformarlo todo y trabaja permanentemente para eso. Y que si las cosas no están bien, y como dice algún compañero, si el mundo es una mierda, bueno, trata de cambiar el mundo, no acepta esa mierda que puede llegar a ser el mundo. Y Néstor Kirchner era la expresión viva de eso. Néstor Kirchner fue un militante político que soñó con ser intendente de su ciudad después de haber perdido elecciones internas y no arregló, no pactó con el sistema. Y uno lo ve en los videos del Ateneo, Juan Domingo Perón, donde él expresa claramente cuál es su posición como militante político y como representante y parte de una generación que, bien dijo, cuando le tocó asumir su presidencia había sido diezmada y castigada con dolorosas ausencias. Y cuando fue intendente transformó su ciudad, y cuando fue gobernador transformó su provincia y empezó a soñar y acariciar la posibilidad de alcanzar la presidencia de la nación. Y hablaba hoy con mi compañero Slaima, dice, cuando Néstor vino a San Martín medía 0.8. Bueno, la voluntad de un militante político es que soñar que midiendo 0.8 podés llegar a ser presidente. Y soñar que vas a enfrentar a todo el establishment, porque en ese momento eso representaba quien era el contrincante de ese balotaje que no fue, Carlos Menem, y soñar que vas a enfrentar a todo el establishment y pararte de frente a eso. Y que tengas una de las agachadas que puede tener la política y quieran mostrarte como un presidente débil y te dejen con apenas 22 puntos o con más desocupados, como siempre se dice, que votos en nuestro país, y que empieces a dar respuesta. Y ahí aparece la segunda, me parece, virtud que Néstor Kirchner tenía y pudo transferirle directamente al pueblo argentino, que es la autoestima. Néstor Kirchner recuperó para los argentinos y las argentinas la autoestima. Volvimos a creer que éramos un país que podía hacer cosas, que ese país que nuestros abuelos contaban o abuelas que producía aviones, verdaderamente podía producir nuevamente satélites, que ese país en el que había paritaria y los trabajadores tenían derechos, podían volver a tenerlo, y como dijo hoy el diputado Gómez Parodi, nuevamente los sindicatos volvieron a tener afiliados. Que ese país en el que la salud pública había sido destruida podía volver a recomponerse. Ese país que los jubilados y las jubiladas tenían que andar mendigando a fuerza de voluntad de decreto, empezaron a tener aumento en la mínima, aumento en la mínima, aumento en la mínima, y que cuando fue necesario se estatizó el sistema jubilatorio para devolverle los ahorros a todos los argentinos y las argentinas. Que ese país que había perdido cuando él era gobernador
YPF volvía después con una idea de él y de la mano de Cristina a recuperar el 51% y que volviera a estar en manos del Estado de Argentina la conducción de una empresa que era estratégica para la energía. Que un país que había sido condenado a el atraso, que se había planteado o condenado al yugo del Fondo Monetario Internacional, sentó al presidente de los Estados Unidos acá y no le pagó el Fondo Monetario, le pagó el Fondo Monetario Internacional y echó al ALCA de Sudamérica. Y esas son las cosas que incorporó y trascendió las fronteras de Argentina, esa voluntad y esa autoestima. Hubo un argentino que fue Néstor Kirchner, que fue secretario general de la UNASUR, que paró una guerra entre dos países hermanos. Y eso solo lo puede hacer un militante político si está convencido de lo que hace y si tiene voluntad. Y ese es el ejemplo y el legado que deja, porque sin lugar a dudas vos podés, como siempre dice, y bien se refirió a Alicenti, la izquierda de nuestro país, pagarle al fondo. Néstor Kirchner le pagó al fondo y se lo sacó de encima. Y el Fondo Monetario Internacional volvió a auditar las cuentas de los argentinos, volvió a poner un yugo en los argentinos bajo el gobierno de Mauricio Macri. Por eso, más allá de recomendar películas, sería bueno y que salió un libro también esta semana que lleva el apellido del expresidente, capaz, no lo leí, pero capaz sería bueno que lo lea el diputado propinante y la sesión que viene nos cuente. Pero también sería bueno que, por los manejos que ha tenido el expresidente Mauricio Macri, digamos, porque entiendo que le preocupa o le da incertidumbre una carta, me parece que no la leyó la carta, pero sería buena que la lea porque está muy clara las tres certezas que marca la vicepresidenta de la Nación y cuando se refiere a que el presidente es quien toma las decisiones, incluso menciona al expresidente Mauricio Macri, el presidente de la República Argentina, que tiene un sistema presidencialista, es quien toma las decisiones. Y lo que dice la vicepresidenta es quien quiere hacerte creer que eso no es así, fíjate a quién responde o a qué intereses responde. Sería bueno porque le preocupaba respecto de, dijo funcionarios que no funcionan o que eso podía llegar a algún grado de incertidumbre. Mire, ¿sabe lo que le da incertidumbre a la dirigencia política de un espacio, a los militantes políticos? Que quien más poder tiene en una estructura vertical los esté escuchando, esté usando el aparato estatal para escucharlo porque le desconfía y que después le revolee carpetazo por todos lados y utilice a la justicia para obtener los resultados que pretende. Nosotros, este espacio político, hace política. A veces nos toca ganar elecciones, a veces nos toca perder, tenemos un rumbo, sabemos qué intereses defendemos, estamos dispuestos a seguir haciéndolo con nuestros aciertos y nuestros errores. Mire, yo no creo, y se ha discutido acá, que todo lo que haya pasado hoy en Guernica haya sido perfecto. Yo la verdad no, y nuestro espacio político no piensa que haya sido perfecto. Ahora, bien como lo dijo el diputado Grana, se hizo de la mejor manera posible dentro del contexto que había. Y esa mejor manera posible tiene que ver con que hubo un militante político que fue, como lo mencionó como fue mencionado acá, un militante político estuvo 2 meses instalado ahí tratando de encontrar soluciones permanentemente a cada una de las familias que estaba ocupando esa tierra. Y no nos preocupa, digamos, las chicanas que pueda haber, no nos preocupa qué es lo que se pueda decir, qué es lo que se pueda salir en los medios el día de mañana. Nos ocupa y nos preocupa las necesidades que tienen las y los bonaerenses. Y en eso estamos trabajando permanentemente, porque plantear que se perdieron días de clase, plantear que se perdieron puestos de trabajo, plantear que que hay un montón de argentinos y argentinas que la están pasando mal, es una obviedad. Hay una pandemia, ocurre una vez cada 100 años
y está ocurriendo ahora. Y la verdad que nadie lo eligió. Si usted le pregunta al presidente Alberto Fernández, le pregunta al gobernador Axel Kicillof si hubiera elegido gobernar en pandemia, y la verdad que no. Nadie desea eso, como si también le pregunta al intendente de Lanús, Grindetti, si le gustaría o le gusta gobernar en pandemia. Creo que a nadie que tiene responsabilidad ejecutiva le gusta estar afrontando este momento. Y mucho de las ideas o los sueños que podía tener para tratar de hacer lo que cree mejor para su gente, no lo está pudiendo llevar adelante. Ahora, el gobierno ha dado respuesta a cada una de esas cosas. El día de hoy, y no se habló, 1 millón de pibes y pibas incorporado la asignación universal por hijo. Las ha incorporado este Estado, este gobierno. El ATP y el IFE, políticas que precisamente tratan de sostener el empleo que usted planteaba que tanto le preocupa. Esas son las certezas que da este gobierno. Este gobierno da certeza de que cuando la gente la está pasando mal, hay un gobierno, hay un Estado que sale a darle protección, que sale a darle respuesta, que van y golpean y encuentran a alguien que está del otro lado preocupándose por atender qué es lo que pasa. No hay un Estado que está mirando para otro lado a ver cómo hacen negocios los socios de quienes circunstancialmente ocupan los rangos ministeriales o los puestos en el gobierno. Esa creo que es la diferencia esencial que existen entre el proyecto político que usted representa, el que nosotros representamos. Creemos sin lugar a dudas en que el pueblo es sabio y elige, lo hemos planteado en el debate previo de lo que fue la ley que aprobamos hoy, de si había o no posibilidad de que el pueblo valore o no de determinada manera la ubicación de las unidades penitenciarias. Lo hemos planteado y estamos convencidos de que el pueblo es sabio y elige. Por algo no los votó a ustedes, no se eligió a nosotros estamos dando respuesta en el marco de una pandemia y tenemos un montón de cuestiones para mostrar y no necesitamos que nos anden pidiendo explicaciones sobre las cosas. Lo que sí estamos seguros es qué intereses defendemos y qué intereses representamos. Defendemos y representamos los intereses del pueblo. Y nunca, bajo ningún punto de vista, vamos a defender los intereses de la oligarquía como se vio hoy a la presidenta del Partido PRO sentada al lado de quien fuera ministro de Asuntos Agrarios del expresidente Macri, celebrando una medida judicial. Porque también es eso es lo que son. En la tele celebrando medidas judiciales cuando los benefician y cuando determinado juez o jueza dice algo que no les gusta, enseguida está en crisis el sistema republicano, está en crisis la justicia y hay que cambiar absolutamente todo. En ese sentido, cuando una medida judicial a nosotros nos parece que no es atinada, la respetamos. Ustedes no han hecho eso nunca. Así que, bueno, para no extenderme mucho más, quiero destacar y cerrar con esta idea. Las dos virtudes que Néstor Kirchner ha tenido y le ha podido traspasar y que nos hemos podido apropiar todo el pueblo argentino y me atrevería a decir todo el pueblo sudamericano y todos los pueblos que sueñan con ser libres es la voluntad y la autoestima. La voluntad de que las cosas pueden ser siempre mejores y la autoestima de creer que aunque otro venga y diga que no servís para nada, que estás haciendo las cosas mal, si estás convencido de lo que estás haciendo sirve para los demás, la cosa anda bien. Muchas gracias, señor presidente.